que sea, mi nombre es Irina Y yo soy Ilenia. y vamos a hacer un pequeño video tutorial para saber cómo surfear. En la iniciación. Se tiene constancia de la presencia del surf desde hace más de 500 años, en el año 1767, en las islas de Polinesia, con el jefe indígena Kahuna. El capitán Cook llegó en el 1778 a la isla de Hawái con su tripulación y su teniente James King. Cook murió y King siguió con la expedición anotándolo en su diario, por lo que el surf se basaba en, al principio tenían unas tablas en las manos en las que la modalidad se llamaba body surfing. Luego el jefe, que había fallecido previamente, Kahuna, tenía una tabla hecha con la mejor madera y podía surfear las mejores playas de la isla. Kahuna tenía establecido que la clase noble podía surfear en las mejores playas y la clase baja no podía surfear en esas playas, pero solo tenía el prestigio las personas que conseguían surfear en esas playas con la madera más pesada. El surf es un deporte que consiste principalmente en deslizarse sobre la ola estando de pie sobre una tabla. En aspectos más de iniciación consistiría en estar sobre la tabla, cabalgando la ola y en una determinada posición. En aspectos más de tecnificación, pues consistiría en cabalgar la ola y en realizar diferentes maniobras a lo largo de la pared de la ola. Vale, ahora voy a explicar las partes de la tabla. Esta tabla en concreto es una tabla de surf de iniciación. Lo que podemos ver es en la parte frontal o en el deck tenemos la punta o nose, en la parte de abajo se llama el culo o el tail, a los lados tenemos los cantos o los rails y luego en la parte de abajo podemos observar dos cosas. La primera, que tenemos una cajetilla con una amarradera, con un cabo para sujetar la amarradera. Y luego en un canto se puede observar las medidas y especificaciones de la tabla. Vale, ahora en la parte de atrás o en el bottom de la tabla tenemos el alma de la tabla o el listón, que también está en la parte de adelante, está por dentro y por debajo podemos observar que tenemos tres quillas, las cuales estas dos son las estabilizadoras y esta es la principal. En este caso estas tres tienen las mismas medidas, pero puede variar. Aquí podemos observar que está la cajetilla que sirve para que nosotros podamos quitar las quillas con la llave de la quilla y podamos quitarlas y llevárnoslas y así podemos transportar la tabla y evitar que se rompan tanto las quillas como la tabla y que sufran. Las tablas de iniciación no suelen tenerlas, pero las tablas de surf suelen tener una curvatura que se llama rocker y sirve para añadirle más dificultad a la hora de coger olas. Vale, ahora vamos a explicar los tipos de tablas en las que varían tanto la altura como el nose o el tail. Vale, vamos a empezar por esta tabla. Esta tabla es la más grande y se llama longboard. Mide de 2,8 metros o más y se empieza a considerar longboard a partir de 9 pies en competición. Seguimos con la tabla GAN, que sirve para surfear olas grandes, la Malibu, que mide de 2,2 a 2,6 metros, la evolutiva, que mide de 2 a 2,3 metros, y por último la tabla normal, que mide de 1,5 a 2 metros. Tenemos diferentes tipos de culo o tail en las tablas de surf. Tenemos el round square, el swallow, el pin y el round. El pin, swallow y el square suelen ser para un nivel más avanzado, el round para un nivel un poco intermedio avanzado y el round square es el que se suele utilizar más bien para principiantes y que estemos enseñando. Para la práctica de este deporte es necesario usar distintos materiales, entre ellos un neopreno o un chaque. Este, por ejemplo, sería un 2 milímetros, lo podemos ver aquí, e incluso podemos ver la talla en el interior de la manga. Este sería un corto, ya que es corto de manga y corto de piernas, e iría bien para aquellas personas muy calurosas o para el verano. Por otra parte, pues tenemos distintas tallas, entre ellas un 3-2 que iría perfecto para el invierno, un 3-2 milímetros
que sería largo o corto-largo, depende de la persona y el chaque. Por otra parte, tenemos una licra que iría bien para aquellas personas muy calurosas o para el verano, y sobre todo pues se suelen usar en las escuelas para identificar a los usuarios. Por aquí tenemos una amarradera, ¿vale? Que la amarradera se coloca siempre con el cable hacia afuera para no tropezarnos ni tener algún accidente, ni tropezarnos dentro del agua, ni fuera, ni nada. Siempre hacia afuera. Luego, por la otra parte de la amarradera, tenemos aquí un velcro, el cual se pone en el tail de la tabla o en la cola de la siguiente forma. Se desengancha todo y se mete esta parte por aquí, se engancha, es muy fácil, como podemos ver, y se engancha todo de pliegue, así, sencillo. Y por supuesto se amarra al cabo que tiene la tabla aquí atrás. Y ya esto pues estaría listo. Luego por otra parte tenemos el Astrodeck o antideslizante para no deslizarse sobre la tabla. Y seguidamente pues tenemos la parafina, cera o wax. En este caso esta pastilla de wax pues sirve tanto para aguas frías o tropicales, es decir, todas las aguas, pero luego hay otras pastillas que van en función de las aguas y se diferencian por las X. Por ejemplo, para las Islas Canarias pues iría bien una 3X para todo el año. Y el wax pues se pone de la siguiente forma, siempre haciendo círculos, así, hasta que coja bien la tabla el wax. Luego con el peine, en este caso es muy pequeño, hay diferentes tipos, se peina para quitar los restos sobrantes del wax que hemos puesto y para tener un mejor agarre a la hora de surfear. La tabla ideal para la iniciación pues sería aquella la cual estuviese unos 30 o 45 centímetros por encima a la altura del deportista, que tenga un rocker poco acusado, es decir, una curvatura poco acusada o casi ninguna, los cantos que sean redondeados, un volumen generoso, grande, y una tabla usada o de segunda mano pues sería la perfecta, digamos, por si le pasase algo, luego no nos lamentaríamos tanto como si fuese nueva. Algunos consejos para comprarnos la tabla ideal pues sería preguntar a alguien especialista en el tema, cuidar la tabla a la hora de apoyarla, por ejemplo, en las piedras o en la arena o en cualquier superficie, pues sería conveniente siempre las quillas hacia arriba, el deck hacia abajo y el bottom, obviamente, hacia arriba. También cuidar la tabla del sol, usar funda. Si tiene una punta muy afilada, podemos usar una puntera o podemos taparla con cinta. Y en el caso de hacerle cualquier daño o raja o algo, pues la podemos llevar a un shaper, que es el señor o señora que se encarga de reformar estas tablas. O si no podemos, pues sería conveniente tapar esa raja o lo que le hagamos a la tabla con cinta americana, o también podríamos usar wax, por ejemplo, si es un pequeño roce o agujerillo, y nos aguantaría un tiempo. Vale, ahora vamos a explicar el medio por el cual se forman las olas. El factor que necesitamos es el viento. El viento irá dándole al mar, el mar irá formando unos rizos y a medida que la profundidad del mar sea menor, se irán formando unas ondas después del rizo, y cuando la profundidad ya sea casi mínima, ese rizo se convertirá en una ola que llegará a la orilla y romperá.